Hola a todos. Carolina Conejo del Gobierno de Argentina. En estos momentos vamos a dar inicio a nuestro webinar, que es la entrega de salud en las comunidades y los gobiernos trabajando juntos. Les pedimos que usen el chat para indicarnos quiénes son y de qué país. Tenemos a Aidan Eyakuisa de Tuesa, Tanzania, y miembro del comité de dirección de AGA. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También tenemos a Florencia del grupo de Politelia de la Universidad de Estado Santa Catarina. También tenemos a Luz Calagot Yagan de las Filipinas. Sí, parece ser que está silenciada. Venemos a Allison, que se encuentra en el chat. Bianca, Morín, también están con nosotros a través del chat. Hola, buenas tardes. Hola, hola Luz. Luz y Lagan. Hola. Hola, hola a todos. También tenemos en línea algunas de las instrucciones. Si todavía no descargan el Zoom Up, entonces ustedes van a tener disponible esta posibilidad de contar con la interpretación simultánea. El botón se encuentra en la parte de abajo de su pantalla y les vamos a agradecer que participen a través del chat. Tenemos a Jonah de Albania, Carmen Tonia de Desarrollo, hola a todos, Ecuador, la región está presente, Añora, Marta, Mónica de Argentina, Sonia Tony. Entonces, síganse presentando aquí en el chat. Dentro de 2 minutos daremos a inicio a nuestro evento. Y bueno, tenemos al este de África, Betty. También tenemos a nuestros oradores. George, Osei, hola. Dentro de unos momentos más se los vamos a presentar. También contamos con la presencia de Bessie, Vecinati. Sigan presentándose en el chat. Paola, Rodrigo. Este es nuestro segundo webinar, o el tercer webinar, de hecho, puesto que ya el día de ayer tuvimos 2 webinars para nuestra campaña de la Alianza de Gobierno Abierto, y entonces veo que muchas personas se están conectando con nosotros en estos momentos. Este webinar está dentro del marco de la recuperación abierta. Entonces, todas las organizaciones de la sociedad civil, del mundo, los gobiernos, están realmente tratando los temas relativos a la recuperación del COVID-19. En estos momentos, estamos 5 minutos adelantados, entonces, bueno, vamos a dar la bienvenida. Soy Carolina Conejo, yo soy responsable de AGA en Argentina, junto con Robin Hodgins. Nos complace mucho verlos a todos ustedes conectados. Entonces, como yo soy argentina y mi idioma nativo es el español, voy a dirigirme a ustedes en español. Les pido que por favor activen el dispositivo de interpretación simultánea. Junto a mi colega Aidan Eyakuse, que es director ejecutivo de la organización Coahuesa y es representante del comité directivo de OGP, nos parece sumamente relevante estar hoy discutiendo qué podemos hacer dentro y fuera de la Alianza para el Gobierno Abierto para promover una respuesta abierta a la pandemia del COVID-19. Una respuesta abierta es la que se vale de los principios de apertura, de transparencia,
de rendición de cuentas, de participación ciudadana, de colaboración, porque estamos convencidos de que solo así podemos salir adelante de esta pandemia y avanzar, acercarnos por lo menos a una recuperación abierta. También somos muy conscientes de que las cosas tienen que cambiar. La pandemia del COVID nos interpela a innovar en las soluciones de política pública y pensar cómo podemos hacer para resolver las demandas más urgentes. Por eso nos parece que este es el momento para volver a la misión inicial de OGP y al leitmotiv del gobierno abierto, que es mejorar los servicios a los ciudadanos. Hoy esta agenda de servicios públicos es más importante que nunca. La mitad del mundo está en aislamiento bajo la consigna quédate en casa, stay home. En el mundo tenemos más de 3,5 millones de casos de COVID, ya llevamos más de 250.000 muertes, fallecimientos por coronavirus. Entonces, estamos hablando de un tema de salud pública, es una urgencia y es un derecho. Entonces, ¿cómo puede el Estado continuar brindando servicios en medio de la emergencia? O mejor, preguntémonos, ¿pueden los gobiernos por sí mismos continuar asegurando los servicios más básicos? Y es por eso que pensamos esta sesión, no solo porque los servicios públicos es un tema que están presentes en el corazón de OGP y en el plan de 3 años de la Alianza, sino porque estamos convencidos de que solo con la colaboración ciudadana, con la vinculación, con la participación en la prestación de servicios, es que podemos impulsar políticas de respuesta efectivas al COVID. Necesitamos involucrar a los afectados si queremos una respuesta abierta, si queremos una recuperación abierta, sean ciudadanos o organizaciones. Y creo que el mensaje principal que nos estamos tratando de dar es que la pandemia no sea en vano y que el gobierno abierto sea parte de la respuesta y de la recuperación. No sin más, le voy a dar la palabra a Aidan Eyacusa, que es el moderador de esta sesión. Thank you very much. Thanks, Aidan. Muchísimas gracias, Carolina. Sí, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos ustedes que se están uniendo a este webinar el día de hoy. Es un gran placer poder ser su anfitrión. Y yo soy Aidan Ayokuse, trabajo en Tanzania, en Dar es Salaam. Es un placer para mí desde este lugar estar moderando esta conversación. Realmente quiero vincular todos los aprendizajes que tenemos los unos y los otros. Una breve introducción nada más para decirles que todos saben que tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica, política, y vamos a tratar de atacarla de todos estos frentes al mismo tiempo. Entonces, no se trata de un solo de gobierno o una sola sociedad que lo pueda hacer. Necesitamos colaborar específicamente en cómo vamos a poder colaborar juntos para poder brindar los servicios de salud dentro de una manera abierta. Como Carolina seguramente lo mencionó, para aquellos que no hablan español, les voy a dar algunos aspectos prácticos para que nuestra conversación sea amena. Este es un foro de recuperación abierta y entonces vamos a ver cuáles son los desafíos y vamos a tratar de ver cuál es la crisis del COVID, cuáles son los actores que deben de unirse para trabajar juntos, que va a ser el sector privado, los gobiernos, las organizaciones religiosas, los líderes, para que vengan a actuar, a moldear y poder brindar los servicios públicos, cómo monitorearlos y cómo asegurarnos que las personas no se queden atrás, específicamente en estos momentos de emergencia. Queremos preguntarles realmente que participen a través de nuestro chat. Ya veo que muchos de ustedes ya se han estado presentando. Continúen haciéndolo. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor háganla a través del chat para que formen parte de esta conversación. Entonces,
vamos a estarnos escuchando los unos y los otros. Y entonces, con lo que respecta al flujo, nosotros hemos organizado esto en 4 bloques diferentes. Una parte, y voy a estar presentando yo a cada uno de los oradores que van a participar. La parte 1 va a ser acerca de la respuesta abierta. Aquí las prácticas reales. Cómo mejorar los servicios, cómo brindamos los servicios. Aquí las intervenciones y las contribuciones de parte de Luz Ilagan del gobierno de Filipinas, y ya la voy a presentar en el momento. Y después vamos a tener John Martin, director de Planeación Económica del gobierno del condado de Elgeyo Marakwet de Kenia. Y después vamos a tener 10 minutos de preguntas y respuestas. Parte número 2, vamos a estar hablando de cómo brindamos los servicios de salud en tiempos de crisis. Aquí vamos a escuchar a Florencia Gorsovich, que está en la Universidad Estatal de Santa Catarina. Ella forma parte del grupo Politea y también está en México. Después tenemos a George Osei Bimpet de Ghana. Él está en el CEN de Ghana y es director de país. Entonces nos va a hablar acerca de la colaboración que han podido lograr en Ghana. Pasaremos a la parte número 3, en donde vamos a estar viendo hacia el futuro para la reconstrucción posterior al COVID-19. Vamos a tener el placer de escuchar a Vecinati Mepo, que es director técnica de la Visión Mundial Internacional, World Vision International, de la responsabilidad social. Entonces, bueno, tendremos también otras intervenciones potenciales del gobierno de Canadá para la responsabilidad social y de los Estados Unidos. Entonces es realmente un gran grupo de personas que estarán participando con nosotros el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, voy a ir directamente a la parte número 1 de nuestra conversación, 20 minutos. Lucy, ¿estás lista? Me gustaría invitarte a compartir con nosotros tus experiencias, cuál es la situación en las Filipinas en la actualidad y si tu país está participando en la investigación. Por favor, comparta con nosotros cómo están enfrentando este desafío del COVID-19 en lo que respecta a la malnutrición. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Voy a darles una descripción de la situación actual en los temas que hemos seleccionado compartir con la sociedad civil dentro del AGA. Después voy a estar compartiendo lo que hacemos en respuesta a la pandemia, esta crisis que también estamos padeciendo. En las Filipinas, 1 de cada 3 niños de menos de 5 años de edad está malnutrido. 7% de los niños están demasiado delgados para su edad. Los filipinos son los segundos más bajitos de la región y nuestras tendencias de malnutrición o desnutrición muestran pocas mejoras y también han empeorado a través del tiempo. 2 factores principales están relacionados a este tema: la pobre nutrición de las madres, que está asociada también con una maternidad temprana, a una edad temprana. La segunda es la poca diversidad de alimentación en los niños por las prácticas alimenticias y el gobierno está proponiendo sus esfuerzos al tratar de atender la malnutrición y desnutrición a través de un plan de nutrición
para mejorar la nutrición de los infantes. Los programas de nutrición específica están tratando de atender las causas subyacentes de la desnutrición en los niños. Tienen que tener una alimentación adecuada a través del tiempo. Tenemos también que ver la conducta, en donde tenemos una investigación en curso. Y también tenemos que atender una buena alimentación durante la época del embarazo en madres muy jóvenes. Entonces aquí los planes de implementación la investigación participatoria va a realizarse en 12 comunidades. Un objetivo principal es promover el cambio en los comportamientos teniendo un sentido de comunidad más alto y solicitar la participación de los servicios sociales a nivel local y federal. Debido a la pandemia del COVID-19, las actividades se frenaron y para el 2020 no podemos garantizar el programa, puesto que todos los presupuestos han sido asignados a la respuesta del COVID-19. Estamos en confinamiento, en cuarentena, en hambruna, y la hambruna es inevitable. Los pobres en las áreas urbanas tienen tiempos muy difíciles, pero también los que están en áreas rurales. Entonces, están distribuyendo paquetes de alimentos para las familias más afectadas. Las directivas de alimentación, el COVID-19, hace que los gobiernos locales y las organizaciones que están dando servicios de nutrición proporcionen una buena nutrición a los hogares que tienen necesidades especiales y den el pecho a los niños. Se recomienda den el pecho a los niños de 0 a 6 meses. Las provincias han estado muy afectadas. Algunos están haciendo la distribución de NutriBags o bolsas nutricionales para los infantes y para las madres embarazadas y en lactancia. Los mercados locales están vendiendo frutas y verduras frescas en lugar de los paquetes tradicionales que nada más contienen arroz y otros. Entonces estamos incluyendo alimentos mucho más nutricionales que son con pescado que viene de las áreas locales. El gobierno nacional tiene que tener una medida más cercana de cómo la pandemia ha afectado a la población en términos de desnutrición y malnutrición y procurar un programa agrícola y de nutrición para garantizar los alimentos. En las políticas de protección social y en los programas debería de ser el tema principal. Muchas gracias, Luz, por darnos este panorama de los desafíos que están enfrentando post-COVID, que también nos está hablando de gran problema que afecta a las madres que están embarazadas. Y me sorprende tu comentario, que son los más bajitos en Asia. Entonces, claramente, esto tiene que ver con el rol de la nutrición. Entonces, muchísimas gracias. Voy a invitar a John. John, ¿estás por ahí? John es mi vecino acá en el norte, en Kenia. Y también finalmente
Me ayuda muchísimo porque están en un lugar donde se producen muchos campeones. No sé, John, si ustedes tienen algún programa de desnutrición, pero cuéntenos un poquito más sobre los compromisos que tienen en el Departamento de Salud y sobre todo en cuanto a los procesos de prestación de servicios públicos y la forma en la cual esto estaba funcionando antes de COVID-19, durante COVID-19 y qué tipo de colaboración han tenido entre el gobierno, entre los ciudadanos. Y por favor, compártanos específicamente tú, John. ¿Qué consideras tú que tiene que hacer la sociedad civil con este enfoque en la salud? Muchas gracias, John. Ojalá que todos me puedan escuchar aquí. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, lo que hacemos es que trabajamos con 7 zonas en Kenia. Nuestros condados también tenemos que tomar en cuenta que todos somos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. John, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono? Porque como que se te empieza a ir un poquito el sonido. Gracias. Ok, sí, claro. Ahí como me escuchan. Muy bien, gracias. Qué bueno. También aquí el gobierno de nuestro país está trabajando mucho en conjunto con la Alianza para el Gobierno Abierto. Y ahorita también, de acuerdo a este plan de acción correcto, tenemos 5 compromisos. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión de el diseño, sobre todo de la forma de prestar los servicios públicos. Ojalá y que me escuchen, y que me estén entendiendo. Sí, perfecto. También con este objetivo, a través de este compromiso, bueno, lo que les puedo decir es que habría que ver cuál ha sido el problema, sobre todo para poder nosotros comprometernos específicamente con una buena prestación de servicios públicos. De momento hemos estado destinando muchos recursos a nivel local para la cuestión sanitaria, sobre todo en cuanto a medicamento. Esperábamos que todos los pacientes que visitaban nuestras instalaciones de salud pudieran tener finalmente acceso a estos medicamentos recetados. Aquí lo malo es que no siempre se han podido surtir todas estas recetas porque no siempre van a estar disponibles en las farmacias de nuestras clínicas, en nuestras instalaciones de salud, de acuerdo a cómo se van recetando. Entonces, no habíamos podido descifrar cuál era el problema o cuál iba a ser el plan de acción para esto, a efecto de poder nosotros también ayudar una respuesta. Lo que pasaba aquí es que el público consideraba que la mayoría de las instalaciones médicas estaban almacenando de más estos medicamentos, pero bueno, no sé si saben, nosotros en las áreas trópicas o tropicales normalmente tenemos, por supuesto, que condiciones climáticas un poquito más extremas, entonces bueno, esto también afecta el momento de almacenar los medicamentos. Entonces, bueno, ya con la sociedad civil, con las comunidades locales hemos trabajado, no sé si ustedes ya lo saben, pero bueno, en Kenia tenemos instalaciones de salud locales que son administradas por los distintos comités. Entonces ahí lo que pudimos hacer fue, bueno, una vez identificado el problema, fue desarrollar un plan de acción también para automatizar un poquito más la prestación de servicio, específicamente en cuanto a la disponibilidad de los medicamentos. Los datos que provenían, sobre todo de los pacientes que acudían a las clínicas, bueno, nos llevaba a determinar específicamente qué medicamentos iban a requerir. Bueno, básicamente este compromiso fue también para poder nosotros ayudar con el sistema de gestión de los medicamentos y de la prestación de los servicios, incluida la disponibilidad de doctores, por supuesto, en áreas específicas. Si un paciente, por ejemplo, necesitaba ver un dentista, bueno, no siempre vamos a ver un dentista en todas las instalaciones de salud que tenemos. Entonces, bueno, en este sistema automatizado, ahí podemos saber que a partir de estos elementos, probablemente también teníamos que nosotros visitar una determinada instalación. Si otro paciente, por ejemplo, tenía algún tipo de enfermedad en particular o que no tuviera, por ejemplo, una forma adecuada de almacenar los medicamentos. Entonces, lo que queríamos hacer ahí era nosotros generar un acceso abierto a este sistema de inventarios en el momento que cualquiera quisiera auditar los hospitales. También en África les puedo decir que la mayoría de nuestras instalaciones de salud, ahí los médicos, normalmente, bueno, se les acusa de ellos tener sus propias farmacias, ¿no? Privadas. Entonces, la mayoría de los medicamentos se consideraba que se iban hacia estas clínicas privadas o farmacias privadas
Y bueno, lo que hicimos nosotros fue empezar también a, sobre todo, observar bien la información que se nos proporcionaba para ver específicamente cuál era el uso que se le daba a estos medicamentos que teníamos. Entonces, bueno, hasta ahorita nos preguntaban cuáles eran nuestros resultados de esto, ¿no? Bueno, entonces hasta ahorita tenemos ya mucha mayor conciencia por parte de los pacientes y de quienes acuden de los hospitales para saber qué tipo de medicamento y atención van a recibir del hospital. También hemos avanzado un poco más y hemos llegado hasta el punto de especificar, por ejemplo, una tabla de servicios por clínica para que veamos qué tipo de enfermedades se trata de cada clínica y entonces ya es más fácil visualizarlo. Ahora, infortunadamente, de acuerdo a la situación actual de COVID, bueno, en nuestro país no tenemos nosotros ahí ningún tipo de, ¿no? Sí, no tenemos cifras oficiales, entonces por lo menos no sabemos si las personas han hecho pruebas o no, no lo sabemos. Y bueno, sin embargo, tampoco nosotros vamos a bajar la guardia en cuanto a la preparación que necesitamos para enfrentarlo, ¿no? Entonces, cuando estamos nosotros ahí, estábamos pensando en formar el comité contra o como respuesta al COVID, lo que queríamos hacer era sobre todo, bueno, empezar a trabajar con las reglas de implementación de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, les puedo decir que, bueno, durante este periodo no nos hemos visto impedidos por COVID-19 ni ha afectado tampoco nuestro compromiso. En este momento seguimos nosotros reportando que finalmente todos los que son parte de este foro de trabajo en conjunto con la Alianza para el Gobierno Abierto, seguimos nosotros trabajando con acciones para poder responder a COVID-19, pero simplemente también para hablar respecto al valor. Un minuto, le queda un minuto, le queda un minuto. Simplemente para hablar sobre el valor, por ejemplo, en cuanto a bueno, lo que queremos indicar aquí es que ya casi estamos por acabar con el sistema automatizado y no se hace a través de los recursos, por ejemplo, del gobierno. Nos aliamos con Transparencia Internacional y también lo que vemos es que, bueno, hay mucha gente que nos comparte muchos conocimientos respecto al sector salud. Y bueno, este compromiso, como les decía, ha permitido que nuestro país finalmente trabaje desde el gobierno y sabemos que específicamente en el sector salud ha sido muy bueno porque tenemos áreas que, bueno, se han trabajado, otras que siguen todavía requiriendo un poco de trabajo, pero al menos es lo que hemos realizado de manera conjunta con los ciudadanos y creo que podremos hacer todavía mucho más. Sí, muchísimas gracias, John. Muchas gracias. Bueno, son intervenciones que son apenas de la primera parte, ¿no? Tanto de Kenia, de Filipinas, para ver cómo es que se va incluyendo a los ciudadanos en el análisis, en las políticas, en el trabajo que se hace, en la toma de decisiones que se hace, por ejemplo, la disponibilidad de la medicina, sobre todo en todas estas áreas. Entonces, ¿por qué no abrimos un poquito aquí el banner para preguntas? De hecho, ya me gustaría empezar con una pregunta que ya se hizo en el chat. Hace 30 segunditos fue una pregunta para ti, John. John Maritim. ¿Por qué tú crees que otros condados o países no han todavía generado ningún tipo de alianza para el gobierno abierto? Esto, bueno, creo que es otro compañero de específicamente de Kenia. ¿A qué crees que se deba? Podría decir que bueno, tenemos también muchas, finalmente, referencias, ¿no? A seguir de otros países y consideramos que bueno, finalmente lo que hacemos el día de hoy es algo que se ha incorporado a las distintas áreas. Entonces les puedo decir que, bueno, no se ha hecho por completo, pero sí hay cuestiones que sí quieren aprender de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Conozco un condado que, bueno, me interesa mucho, lo tengo ahí en la mente. Sobre todo también, bueno, como miembros de esta alianza para el gobierno abierto, creo que es importante. No sé si hay alguna otra duda, algún comentario, algo de otras personas. No veo a nadie aquí en el área del chat. Si no, bueno, lo que voy a hacer es que voy a invitarlos, si es posible, claro. Me gustaría pedirle a Jason Lawson. Se encuentra como parte de la Agencia Pública de Trabajo con los socios y los aliados. No sé si nos puedes ayudar por ahí a abrirnos el micrófono, darnos una aportación de 3 minutitos, por favor, respecto a estos servicios de gobierno abierto. Sí, por supuesto, muchísimas gracias por recibirme el día de hoy. Mi perspectiva respecto a esto tal vez sea un poquito distinta de lo que ya escuchamos.
El área en la que trabajo yo en una agencia pública, sobre todo, tiene que ver con estas alianzas y con un centro de intervenciones. Entonces, nuestro objetivo es utilizar, distribuir y publicar los datos, ponérselos en las manos a las personas, a quienes toman decisiones, ¿no? Tanto a nivel sobre todo nacional, para poder nosotros facultar a los ciudadanos a que sepan exactamente cómo trabajar con esta información, a efecto de que estén informados, tomen sus propias decisiones, porque finalmente ya sabemos que la información implica poder, ¿no? Significa poder. Entonces, en cuanto a los datos abiertos, a la colaboración, en este sentido, bueno, sabemos que ha sido bastante impresionante, por supuesto. También tenemos el esfuerzo de la academia a nivel internacional. Nos ha permitido también desarrollarnos para poder ofrecer productos para el gobierno y demás. Y también el Centro de Recuperación de Desastres en Europa también ya sacó otro tipo de información. Hemos trabajado con ellos, con la Universidad de Toronto acá en Canadá. También ha habido muchísimas iniciativas para poder desarrollar hojas de datos y otros documentos que podamos utilizar, que los usamos a nivel nacional en todo el país, pero también la industria privada finalmente también requiere que se involucren los ciudadanos. Y bueno, esto ha sido bastante refrescante, ha sido muy bueno porque finalmente ha sido una iniciativa colectiva. Ahora también la Universidad de Oxford en Inglaterra, también ellos ya tienen un índice de medidas y respuesta ante COVID y que también, bueno, ha sido bastante útil para nosotros. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es que hemos tomado todas estas fuentes de datos abiertos y las hemos integrado en nuestras plataformas. Entonces, algunas de ellas son a nivel interno o también para legisladores quienes toman decisiones y también los tenemos otros disponibles para el público. Entonces, tenemos como una especie de panel o de control, ¿no? Casi en tiempo real, donde va ahí apareciendo la información para que los canadienses vayan viendo específicamente cómo va avanzando esta epidemia en el país, de acuerdo a distintos factores. Y Jason, perdón que te interrumpa. Jason, hay una pregunta directamente que se te está haciendo a ti. Ojalá que me puedas escuchar. Esta pregunta es de uno de los participantes que dice, nos encantaría escuchar cómo es que Canadá, sobre todo, va haciendo la clasificación por raza, edad, etnia, etcétera, cómo va clasificando los datos y cómo finalmente lo va clasificando y se lo va proporcionando al público para que los ciudadanos estén mucho más participativos y cómo es que los usuarios han estado utilizando estos datos. Dos preguntas muy buenas. La primera se las puedo responder con lo siguiente. Tenemos formas distintas para poder adquirir los datos. Una de ellas a través de los casos que se dan en los hospitales. Hay un sistema ya, pero bueno, creo que todo el mundo también puede saber que es una carga, ¿no? Sobre todo para los proveedores de salud, estar pensando en los datos que pueden ellos dar, ¿no? A algún gobierno, a alguna organización. Entonces hemos tratado de encontrar distintas formas finalmente de reunir y recabar estos datos. Hay una variedad de aplicaciones que ya existen, hay una con la que nosotros nos aliamos con otras personas, sobre todo para poder autorreportar o autoinformar que tienen estos síntomas de manera voluntaria. Entonces, aquí, ¿no? Esto que mencionabas, ¿no? La clasificación de los datos por género, por edad, etcétera, es algo que estamos nosotros viendo, pero finalmente es un poco difícil para nosotros para tratar de confiar en la información, ¿no? Lo más posible, de acuerdo a lo que se encuentra disponible, pero tampoco sin sobrecargar el sistema de salud más de lo que ya está sobrecargado. Y en cuanto a la participación ciudadana, bueno, al menos considero que vale la pena trabajar, sobre todo a través de aplicaciones. Eso sería algo fundamental. Nos estamos enfocando en esas aplicaciones que recopilan datos, así como también enfocarnos en formas que nos ayudan a enviar estos datos, esta información a los ciudadanos para darles recomendaciones, cuestiones que pueden hacer, sobre todo para que sea una comunicación de dos vías, ¿no? Bilateral a través de estas tecnologías. Muchas gracias, Jason. Carolina, me gustaría
pedirte que rápidamente nos ayudes a traducir un comentario que puso Miguel por ahí en español. Digo, ojalá que pudiera yo hacerlo, pero creo que sería mejor que tú nos ayudaras con esto para que nos lo compares y nos lo compartes a todos los que no hablamos español. Miguel dice que las alianzas para el gobierno abierto en cada país tiene que ser para tratar de generar más participación, descentralizar los capitales en cada país y la conexión entre el gobierno por cada país. Pareciera que también los ciudadanos en las ciudades capitales están centralizando el nexo o las conexiones entre la comunidad y el gobierno abierto. Y eso es en parte, sobre todo, es la parte fundamental de la alianza para el gobierno a nivel local, no solamente para el gobierno local, sino también en cuanto a la estrategia local. Y creo que esta nueva estrategia local también nos lleva a esta idea de poder tratar de articular lo nacional con lo local. No solamente lo local, sino hay que tratar de tener más conexiones con estos dos sistemas. Sí, así es. Gracias, Carolina. Gracias. Bueno, ahora pasemos al segundo bloque. Este va a ser una conversación abierta. Primero hablamos de una práctica abierta. Ahora vamos a hablar de, bueno, una conversación abierta los próximos 10 minutitos. Entonces me gustaría pasarle la palabra a los panelistas y después pasamos a otra ronda más de preguntas. Entonces me gustaría invitar a Florencia. Florencia, hola. Creo que estás en México, ¿es correcto? Sí, es correcto. Florencia Krusovich. De hecho, estoy en Brasil. Vas a tener que hablar un poquito más fuerte, Florencia. Pero bueno, aquí cuéntanos un poquito más sobre cómo podemos nosotros también reunir y brindar más salud, especialmente en situaciones de emergencia como esta. ¿Dónde tenemos nosotros esta área de colaboración? Finalmente habrá que ver si es una oportunidad o una amenaza. Por favor, Florencia, muchas gracias. Antes que nada, también me gustaría agradecer al gobierno de Argentina, a la Alianza por el Gobierno, a Carolina por su liderazgo y bueno, finalmente por habernos reunido para esta situación. Noviembre pasado, un grupo de colegas, algunos de ellos se encuentran aquí en la línea, dicen que las personas de todo el mundo empiezan a ver específicamente qué es esto de la responsabilidad para ello y nos comentaron que consideraban que las relaciones entre las comunidades y el gobierno será algo importante y para ello teníamos que aprovechar el capital social para poder nosotros finalmente resolver estas cuestiones. Hay que pensar con madres, enfermeras, profesoras, para poder tener, por ejemplo, buena nutrición para todos ellos. Antes que nada, de acuerdo a esta época de COVID-19, me gustaría aquí mencionar 3 puntos relativos a esta conversación. Aquí, bueno, lo primero que les puedo decir es que las buenas ideas pueden provenir de cualquier lado, ¿no? La segunda parte de esto es que las relaciones son importantes para poder transformar estas ideas, específicamente para transformarlas en acción colectiva. Y también la tercera es cómo está respondiendo el gobierno, incluido el movimiento de gobierno abierto. Entonces, mi primer punto es, como ya escuchamos, las comunidades y los gobiernos han tenido finalmente una movilización enorme para conseguir equipo de protección personal y demás para todo el personal de salud. Y en Estados Unidos, en Italia, Argentina, donde sea, hemos visto que ha habido distintos resultados que vemos todos los días y que nos ayudan sobre todo a navegar en esta situación, en esta respuesta ante COVID-19. Y creo que también podamos llegar a una reconstrucción. Y esto me llevó a pensar más o menos, ¿no? En estas ideas de alianza para el gobierno abierto, donde, bueno, sabemos que las ideas provienen de cualquier parte. Y mi segundo punto es que hay que realizar inversiones, sobre todo para podernos conectar a los actores relevantes, como John estaba diciendo, a su grupo, asuntos para transformar, sobre todo ideas y poderlas llevar a cabo como ideas colectivas. También habría que ver una trayectoria para ver cómo podemos nosotros trabajar en conjunto con quienes se encuentran ahí al frente de la situación. Y bueno, hay que considerarlos finalmente uno de nuestros activos principales. ¿Y cómo se ve todo esto? Bueno, de acuerdo a la información que se nos da para poderle dar seguimiento a la atención médica. También creo que es importante pensar en todo lo que estamos tratando de hacer nosotros para poder tratar de enfrentar esto. Es una iniciativa que requiere de trabajo conjunto, apoyo. Entonces los doctores no tienen que decidir quién vive y quién no. No, más bien aquí la cuestión sería prevenir esa situación de inicio.
pero hay que nosotros finalmente hay que mantenernos, ¿no? A 2 metros de distancia y demás. Entonces también finalmente es un cambio en las normas sociales que fue muy, muy rápida. El gobierno, los periodistas, los expertos nos pueden proporcionar la información, pero claro que no pueden estar en todos lados para garantizar que todo esto se haga cumplir. Y también aquí nosotros en la comunidad hemos visto que hay todo tipo, por ejemplo, de facilitación entre las normas anteriores y las nuevas necesidades, ¿no? Los líderes locales también nos ayudan a saber cómo va a ser el cumplimiento con estas normas. También van a movilizar solidaridad, cooperación, así como confiar en los distintos lugares. También yo, al menos en mi vecindario, en donde vivo, veo esto todos los días, ¿no? Veo que cuando los actores en los que nosotros confiamos no tienen o no fungen de manera constructiva, entonces vamos a padecer las consecuencias. Por eso tenemos que estar ante esta crisis, enfrentarla y también empezar a ver esta situación en todo el mundo, en muchos lugares. Entonces, aquí mi último punto sería, ¿cómo es que tenemos que nosotros actuar, incluido el gobierno abierto? Entonces, cuando el gobierno no participa con la sociedad, también podemos ver exactamente qué podemos hacer. ¿Aquí importa todo esto? También podemos ver aquí que el sector privado puede ayudarnos en esta parte. También creo que es mejor poderlo hacer y también para ver específicamente cómo es que el gobierno lo hace. Creo que justamente es el tipo de cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Hay que nosotros empezar a aportar algo, ayudar, ya sea a nivel local, en nuestro centro de auxilio local, para empezar a ver cómo podemos nosotros también hacer acciones que apoyen. Y creo que, bueno, ya escuchaba a Sanjay en el chat. Y también podemos ver aquí, ¿no? Específicamente qué tipo de respuesta podemos dar para poder ampliar un poquito más este debate respecto al gobierno abierto con las secretarías y ministerios de salud. Pero también les voy a decir que tenemos nosotros, sobre todo, que incluir más a los grupos de la sociedad civil para poder ayudar a las comunidades de todo el mundo para poder satisfacer sus necesidades. Y ahí justamente donde proviene esta transparencia y responsabilización de las partes involucradas para poder tener este movimiento de salud a nivel mundial. Y por último, les quiero decir que me da mucho gusto que estemos aquí reuniéndonos, que haya muchas personas conectadas, ¿no? De este movimiento, de acuerdo a lo que vi. Entonces, ese es un momento del cual tenemos que saber qué es lo que está pasando en nuestros días, en nuestro día a día, en todo el mundo, y ver específicamente cómo es que esta lista para el gobierno abierto puede trabajar de manera conjunta con nosotros. Gracias, gracias Florencia. Ese es un punto muy interesante con el que estás terminando. Invertir en las relaciones de confianza porque estas transforman las buenas ideas en acciones colectivas. Entonces, en esa nota quiero yo a invitar a George Osei Bimpe, el director de país de Ghana Send, y nos va a tener que decir qué quiere decir Send, S-N-D. Entonces queremos saber acerca de la colaboración que creo que ustedes han estado estableciendo con el Ministerio de Salud y las comunidades con las que trabajan. ¿Nos puede decir por qué tiene tanto éxito? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cuál es el ingrediente secreto para poder hacerlo? ¿Y cómo se puede construir y cómo enfrentan el desafío del COVID? Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que en términos del cómo, muchos de ustedes deben de saber que básicamente nosotros invertimos mucho en esta alianza. Les voy a contar lo que hemos estado haciendo desde que apareció el COVID-19, puesto que es el tema de nuestra discusión. Bueno, no es nada más una relación entre el gobierno y la sociedad civil, sino también entre la sociedad civil en Ghana. Ghana es una plataforma de los objetivos de desarrollo sustentables. Entonces, todo esto nos lleva también a cómo poder responder el COVID-19. Queremos coordinar nuestros propios esfuerzos, complementando al gobierno. Trabajando conjuntamente, hemos establecido un fondo de respuesta al COVID-19. Se hace la colecta de dinero ante la sociedad civil. Algunos de ellos han donado sus sueldos, entre otras donaciones. Entonces, hemos podido
tener un fondo que nos permite complementar los esfuerzos del gobierno. Ha estado dando protección a los grupos vulnerables dentro de ciertas comunidades. Por ejemplo, estudiantes y personas con deshabilidades que no estaban recibiendo lo que el gobierno les estaba dando. Entonces, uno de nuestros primeros esfuerzos era identificar esas fallas en la distribución. Después, empezamos a distribuir arroz, aceite y jabón y enfatizamos en el jabón. No queríamos comprar geles antibacteriales o sanitizantes, sino nosotros decíamos que era mejor el uso de el jabón. En Ghana va a ser muy interesante. Muchos van a poder utilizar antisépticos, pero muchos no. Entonces es lo que les suministramos y también les estamos suministrando vitamina C. Todo esto está siendo complementario, adicional a los esfuerzos que hace el gobierno. También que tenemos que intervenir en la educación pública, pero todavía no se libera el presupuesto para todo el año y ese es un problema mayor. Estamos considerando en esta segunda fase también obtener fondos de las colectas que hacemos. Nosotros no podemos ir nada más ahí a dar una educación pública. Entonces, lo que tenemos que hacer es lanzar una declaratoria conjunta diciendo, bueno, nosotros necesitamos respaldar todo esto a través de acciones y en los próximos días vamos a estar haciendo propuestas. Entonces, no sé, como unos 20,000, quiere decir 3,000 o $4,000 para que compren lo necesario para la educación pública. En algunos todavía tienen dudas al respecto, porque todavía no ven a las personas en el hospital. Entonces, tienen dudas sobre el distanciamiento social. Entonces, la educación no está yendo muy bien, entonces estamos hablando con el Ministerio de la Salud y los servicios de salud de Ghana están lanzando comunicaciones, información, material educativo. Estamos nosotros llevando todos esos materiales, se los estamos distribuyendo a nuestros miembros que están trabajando en diferentes distritos para que lo utilicen como apoyo educativo para la población. Pero en términos de oportunidad y amenaza, bueno, que lo que sucedió, puesto que se trata de una emergencia, el gobierno estaba estableciendo un comité que iba a estar coordinando los esfuerzos para poder luchar con el COVID-19. Pero no lo pensaron, fue la sociedad civil. Entonces empezamos a través de la vigilancia y entonces en una situación de crisis, pues el gobierno no puede estar no viendo lo que está ahí. Entonces, para eso está la sociedad civil. Entonces, nosotros fuimos los que creamos el comité y así estábamos brindando el apoyo. Y fuimos nosotros los que nos acercamos a ellos para preguntarles cómo podíamos nosotros apoyar al gobierno. Entonces, la sociedad civil tiene que coordinar el esfuerzo. No nada más estamos colectando fondos, sino también estamos promoviendo la buena gobernanza en COVID-19. Muchos de nosotros nos estamos movilizando, muchos estamos monitoreando. Muchos estamos distribuyendo, estamos monitoreando quién está recibiendo los apoyos de parte del gobierno. No hay que olvidarse de las otras enfermedades, porque además del COVID-19 en Ghana tenemos malaria.
Entonces, nosotros estamos viendo de cómo los gobiernos pueden prestar atención a otros servicios de salud y no debemos de descuidarlo. Bueno, rápidamente estoy viendo un punto muy interesante que dijiste. Realmente la sociedad civil está colectando fondos para comprar el combustible de los funcionarios públicos. Estoy viendo que también nuestro amigo de Kenia está sonriendo porque para igual ellos también lo hacen, ¿no? Entonces, el hecho que la sociedad civil esté realmente, sea el que tome liderazgo, no, nosotros no lo tenemos ahí como respuesta en mi país. Entonces, bueno, esto es fascinante. Y sé que las preguntas eran para el final, pero ya tenemos un par de respuestas en el chat y quizás Carolina nos puede seleccionar una para Solencia. También hay una para George, pero yo creo que va a intervenir después de Florencia. Déjenme buscar la pregunta que está dirigida a George. Una está diciendo, tu intervención son muy realísticas. Estoy muy contento que su gobierno sea muy restrictivo en cómo puede la sociedad civil apoyar. Entonces, Carolina, ¿tienes una pregunta para Florencia? ¿Puedes, por favor, repetir mi pregunta? No es una pregunta, es un halago, que es una felicitación que le hace de cómo realmente el gobierno permite que la sociedad civil contribuya y haga una alianza con ellos. Muchas gracias. Carolina, ¿tienes una para Florencia? ¿Cuál es la mejor manera de participar con el gobierno de manera colaborativa y remota? ¿Y cómo se puede trabajar con un grupo multidisciplinario? Bueno, pues no es fácil. Estaba yo leyendo esta mañana un blog de los cuidados de salud de la coalición universal y entonces ellos estaban mapeando los países y mucho hecho se ha hecho a través de los expertos en el gobierno. Pero no nada más se están utilizando fuentes propietarias, sino también se están utilizando fuentes abiertas. Y bueno, les podría yo comentar que la colaboración no es algo que se construye de la noche a la mañana. Creo que a nivel local es mucho más sencillo porque uno puede estar en contacto con la persona, como el doctor, la enfermera, pero se tiene que invertir en la construcción, en el tiempo de esa relación. Entonces nosotros tenemos que ver que todo lo que hemos hecho, las plataformas con OGP o AGA, han podido lograr en donde se tiene un consejero de salud, que también se han estado movilizando a las partes interesadas para que trabajen juntos. Ahí están los chats y todo parece fácil. Es mucho más fácil establecer una conversación como lo estamos haciendo aquí en estos momentos y poder platicar y pensar acerca del futuro. Entonces tenemos dos ámbitos. Aprovechemos lo que tenemos y en donde no lo tengamos, pongámonos a pensar cómo podemos reforzar lo que ya está establecido. Me gustaría invitar a Richard Mabala. Richard Mabala, estás en línea, estás haciendo un punto muy importante, pero no lo quiero arruinar parafraseándolo. Entonces te vamos a pedir que nos hables cómo hacen que participe la sociedad en la educación. Richard, adelante, tiene la palabra. Richard, está silenciado, pero ya no está silenciado, pero no te podemos escuchar, Richard. Tienes la palabra. Qué pena, no podemos escuchar a Richard. Permítanme ver si encuentro el comentario que nos hizo a través del chat. Me gustaría saber cuáles son las iniciativas para poder que las personas participen en la educación y el seguimiento como actores en vez de
grupos objetivos, porque ellos tienen las probabilidades. ¿Cómo estamos haciendo que participen para que encuentren el equilibrio perfecto? Porque mi parecer es la mejor manera de participar en la construcción de la confianza. No sé si Florencia pueda participar en esto, o George, ¿no podrías contribuir? Bueno, nuestro presidente dijo que este es un problema de todos el pueblo de Ghana. Nos percatamos que el gobierno establece un fondo y ese fondo tenemos personas, juicios, grupos que están haciendo contribución a ese fondo. Entonces, bueno, se ha colectado como 35 millones, pero lo tienes que dividir de acuerdo a la población. Entonces ya te va a dar la cifra. Y nos percatamos que dentro del comité de coordinación en el que participamos, dijimos, tenemos que ser relevantes en este momento como grupo. Entonces, al hacerlo, como dijo Florencia, hicimos una fundación para ver qué podíamos hacer. No necesitamos empezar desde cero. Eso nos llevaría demasiado tiempo porque todo el mundo está ocupado. Entonces tenemos que decir que lo que nosotros íbamos a discutir con el gobierno, además de todo lo que íbamos a hacer, nosotros íbamos a jugar un rol muy importante como miembros de la comunidad. Entonces, nosotros teníamos que realinear nuestras actividades y plantearnos cómo íbamos a realizarlas. Los medios de comunicación, por ejemplo, los medios en Ghana desarrollan sus propias cancioncitas. Entonces, ellos vienen a la OMS y utilizan y los medios empiezan a cambiar las cosas y empiezan a hablar del COVID 24 horas. Muchos de nosotros hemos estado hablando a través de los medios para hablar de lo que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos los contactos en las comunidades que nos están indicando quién recibe los apoyos, quién no los recibe. Y entonces nosotros somos como intermediarios de comunicación y vamos y se lo decimos al gobierno. Les damos la retroalimentación para que cambien el formato de ser necesario. Los últimos 3 minutos de este segmento y después ya pasamos a Vecinati. Voy a invitar a Derek Ford, que ha hecho una investigación muy interesante y nos hace esta pregunta. Derek, que creo que tú te plantaste esa pregunta y quizás pueda contestarse acerca de la investigación que se puede hacer. Gracias, Derek. Gracias por escucharme. Mi pregunta realmente me interesaría saber, y estaba muy interesada escuchando a George, de cómo se están complementando las acciones del gobierno y no diciendo, aquí estamos nosotros como para hacer que ustedes nos rindan cuentas. Entonces, esto realmente, la postura que están adoptando está siendo mucho más favorable, porque nosotros como organizaciones luchamos mucho, sobre todo las restricciones de los movimientos de las personas durante un momento de crisis. Derek, creo que vas a tener que compartir las conclusiones a las que llegaste en tu investigación, aunque sea en 30 segundos, y dinos en dónde podemos ir a buscarla en línea. Bueno, de hecho, hay algunas cosas que por las que estamos comisionados en este momento. Entonces, en estos momentos no tenemos nada que compartir, pero sí lo voy a compartir con la comunidad OGP. Bueno, muchísimas gracias y vamos a ir al tercer parte. Yo creo que Vecinati la vamos a poner en la pantalla. ¿En dónde estás, Vecinati? Ay, gracias, Bendia. Yo soy de Zambia y me encuentro en el Reino Unido. Entonces, en estos momentos, ¿estás en el Reino Unido? Sí, así es. Vecinati, dejamos la
Pregunta más fácil para ti. ¿Qué es lo que sigue después del COVID-19, sobre todo en esta rendición de cuentas sociales? ¿Cómo los ciudadanos pueden trabajar con el gobierno para obtener lo que necesitan obtener de parte del gobierno y cómo hacer que les rinda cuentas o sea responsable? Tienes 5 minutos para hablarnos de este brillante futuro. Es un reto porque estamos tratando de colaborar. Y bueno, como entre otras cosas que estamos diciendo, creo que es importante para responder ante esta crisis, sobre todo que tenemos, vamos a responder tanto de la parte de la prevención, como también para poder nosotros poder fortalecer el sistema de salud, así como a los menores o a los niños que se han visto afectados específicamente por este COVID-2019. También podemos ver nosotros que podemos ver inclusive cómo es que amenaza a las distintas vidas, inclusive más, y también el impacto de la sobrecarga que ha habido sobre los sistemas de salud. ¿Cómo es que podemos restaurar los efectos de que puedan darnos una respuesta a la necesidad de estas comunidades locales? Y a partir de las pruebas y la evidencia que tenemos, sabemos que la responsabilidad social, la transparencia es muy importante, inclusive a partir de las aportaciones que se han hecho, las distintas aportaciones de Florencia, las preguntas que hace Richard en el chat. Toda esta cuestión es muy importante específicamente para esta transparencia social. Esa es justamente la perspectiva que tengo en este momento. Tengo unos cuantos puntos que me gustaría compartirles, pero lo primero que les quiero decir es que todos reconocemos que ahorita es el por momento que vamos a tener de todo lo peor que puede llegar, ¿no? Entonces estamos ahorita justamente, nosotros justo ahorita en el ojo del huracán en cuanto a las intervenciones. La protección social que ya mencionaba Luis también es una cuestión muy importante, específicamente cuando tenemos que pensar en una protección social, lo cual también va a ser fundamental en esta época. Y también las pruebas nos muestran que cuando incluimos esta transparencia social junto con estas intervenciones, también nos ayuda finalmente a poder resolver estas cuestiones. Indonesia es uno de los lugares en los cuales nosotros hemos hecho mucho trabajo de transparencia social. Tenemos un programa financiado por el Día GPS del Banco Mundial y este programa en específico incluyó una evaluación y esta evaluación nos mostraba que esta responsabilización social también finalmente puede ayudar a los sistemas de salud, así como también al cambio que puede haber en las relaciones de poder. Pero para que todo esto ocurra, también tiene que ser contextual. Hay que tomar en cuenta que conforme nosotros avancemos y maniobremos, sobre todo en esta recuperación, aquí lo importante es que, bueno, las operaciones no son las habituales. En cuanto a esta transparencia social, tenemos que pensar en la información, voz, diálogo, transparencia y bueno, finalmente también tenemos que saber que tienen que ser más contextuales, tienen que estar más adaptados. Ya hemos escuchado también sobre este tipo de innovación que, bueno, nos complace mucho escuchar respecto a lo que ya compartió John de Kenia. Entonces, cuando se trata de información, aquí también podemos nosotros dividir la información en dos puntos. La primera cuestión es que tenemos que garantizar que las comunidades locales tengan información respecto a qué oficinas tienen derecho a esto. Entonces, habrá que ver también qué cuestiones han cambiado a partir de la pandemia, qué deberíamos esperar, cómo va a ser el acceso con ellos. Inclusive desde un contexto del Reino Unido también hemos visto que no todo el mundo tiene acceso a estos servicios, pese a esta pandemia. Las personas simplemente, bueno, tienen que saber que tenemos que contar con información muy importante. También pensamos que las organizaciones, lo que el gobierno produce, por ejemplo, en las Filipinas, como un mapa de titularidad, lo cual es muy útil para poder tratar de ver cuáles son los distintos servicios para las comunidades locales a distintos niveles de gobierno. Y por supuesto también John ya escuchó, ¿no? Esto por parte del área de Kenia. También es otro aspecto muy importante. Entonces, cuando vemos nosotros a los ciudadanos como finalmente personas que pueden ofrecer información que es en extremo útil, también creo que es fundamental que contemos con todo tipo de comentarios, de retroalimentación, cómo es que se puede dar esta información, etcétera. Y también creo que la pregunta que nos hacía Richard, ¿no? Es ¿cuál es este diálogo? ¿Cuál es esta información? Y las distintas bases, sobre todo, que nos van a permitir que habilitemos esta información. Tenemos una experiencia, por ejemplo, en Uganda. Tenemos un grupo de WhatsApp que se abrió para poder permitir que las autoridades de salud, grupos de la comunidad, comités
de salud, muchos grupos de responsabilidad y transparencia social pudieran ayudarnos respecto a qué es lo que ocurría en distintas instalaciones, ¿no? En particular, en cuanto a estos recursos y su distribución. Ahora, el último punto que me gustaría mencionar también, bueno, también me gustaría mencionar que hay ejemplos muy exitosos también específicamente en esto estamos aprendiendo sobre todo y sabemos que también finalmente tenemos un excelente lugar de trabajo, las alianzas público-privadas, todo esto también es de mucha importancia, la comunicación bilateral o a lo mejor inclusive unilateral en un contexto de distanciamiento social. Y bueno, básicamente mi punto final es en ese sentido que antes de esta pandemia, esta transparencia social existía y existía este término, ¿no? Finalmente, había muchas comunidades que ya estaban reivindicando sus derechos, ya estaban ejerciendo este derecho que ellos tienen, específicamente en cuanto a el hecho de que ellos saben que son beneficiarios porque tenemos distintos actores que están trabajando de la mano del gobierno para poder garantizar este tipo de ejercicio. Entonces creo que sería muy importante que después de esta pandemia, bueno, lleguemos a un punto de restauración y nos aseguremos de que las relaciones se separen entre comunidades, porque esto tiene que ser parte del proceso de restauración. Es muy importante saber que tenemos que fortalecer también nosotros estos comentarios y finalmente tomar en cuenta que las comunidades son el centro de nuestra restauración. Y bueno, básicamente es lo que tenía que decirles. Muchas gracias. Gracias. Voy aquí a tomarme la función de presidente. Y simplemente en cuanto al último punto que mencionaste, la verdad me sorprendió. Dijiste, habría que cambiar, ¿no? Que ya las comunidades ya no solamente son quienes exigen, ¿no? El ejercicio de todos los derechos, sino que también ya son ellos quienes lo ejercen. También ellos ya son los receptores pasivos, ya son los beneficiarios también del gobierno, ¿no? Finalmente, ¿no? Ellos son los que benefician. ¿Lo entendí bien? Sí, exacto. Creo que todo es muy contextual. También depende mucho de quién esté prestando los servicios. Tenemos que reconocer que los ciudadanos también tienen un contrato con los gobiernos. Esto finalmente es una cuestión legislativa, es una relación constitutiva. Los otros proveedores de servicios como World Vision también llegan aquí para darnos apoyo en esta área tan importante cuando los gobiernos se encuentran un poco restringidos. Pero no es la misma relación que nosotros teníamos con los ciudadanos, al igual que los ciudadanos tendrían con sus gobiernos. Entonces, una cuestión que estamos mejorando es que esperamos que esta relación entre los gobiernos y la comunidad local finalmente también se fortalezca. Entonces, este lenguaje, esta narrativa es lo que tenemos que garantizar que no socave esta relación que tienen los gobiernos y los prestadores de estos servicios. Básicamente, este era el comentario, ese es el contexto. Es fundamental, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil perder de vista todo esto cuando nosotros estamos tratando de dar esta respuesta de emergencia. Pero también cambia cómo es que empiezan a avanzar las cosas en el futuro y demás, ¿no? Entonces, finalmente es una estructura muy importante también. Entonces, bueno, también el tiempo se nos acaba y está muy interesante. No sé si alguien tiene alguna duda específica, Carolina, también alguna pregunta que tengamos para Vecinati, ahí a partir del chat. Hay muchas preguntas. ¿Cómo podemos nosotros también generar mejores compromisos por parte del gobierno? ¿Y cómo podemos hacer el ajuste de la plataforma también? Respecto a la adaptación, también respecto a cómo podemos adaptarnos, sobre todo los mecanismos de la responsabilización social en el contexto de esta pandemia. ¿Cuál es la plataforma principal que usan, sobre todo los gobiernos, para poder trabajar con estas coaliciones? Son algunas de las preguntas que estoy tomando en cuenta aquí en el chat. Si queremos reaccionar respecto a alguna de estas, bueno, podemos hacerlo. Antes de que pasemos la palabra a alguien más, bueno, les quería simplemente comentar que al inicio de este webinario yo vi. Ojalá que sigan por aquí. Jeff, no sé si sigues por ahí, pero has trabajado en cuestiones muy generales de, ¿cómo se llama? Algo sobre la alianza de transparencia y responsabilidad social de Banco Mundial. Ahí, ¿cuál es tu punto de vista específico en cuanto a esta colaboración? ¿Cómo ves el futuro en este sentido? Y también me gustaría aquí agregar que habría que hacer una especie de reforma institucional en este sentido, ¿o cómo podría funcionar? Jeff, creo que ya te nos fuiste. ¿Ya perdimos a Jeff? Híjole, qué pena, yo quería escuchar a Jeff en este punto en particular.
Pero bueno, Vecinati, pues regresemos contigo entonces. ¿Trabajaste tú con Jeff? Creo que ya regresó Jeff. Parece que ya regresó Jeff. Ahí apareció. Jeff, ¿estás ahí? Jeff. O tal vez no. A lo mejor sigue silenciado. Jeff, nos podría responder la pregunta en el chat si gustas. Pero bueno, Vecinati, te paso la palabra a ti. Aquí es donde podemos ver la luz al final del túnel, ¿no? Creo que tiene problemas de audio. Bueno, a ver, entonces, Vecinati, específicamente tú. En cuanto a la transformación institucional, ¿se requiere o no? Quería yo hablar sobre el tema de la adaptación. Creo que existen algunas preguntas, específicamente en cuanto a la Alianza para el Gobierno Abierto. Hay otros colegas también de esta Alianza para el Gobierno Abierto que nos pueden ayudar. Creo que es muy importante aprender a partir de este proceso, porque finalmente es una época que estamos viviendo que no tiene precedentes. Este es un proceso de gobierno abierto y podremos también nosotros finalmente informar respecto a estos compromisos que tenemos. Y creo que sería de suma importancia poderlos ver. Entonces, ahora, en cuanto a la adaptación, también ya mencioné algunos cuantos ejemplos en cuanto a la adaptación. Estamos aprendiendo sobre la marcha, la adaptación en cuanto a la compilación de la información, también ahí es muy importante. Bueno, pues usar formas innovadoras, tecnología, y a nivel comunitario hay que reconocer que la inclusión es de suma importancia. Si estamos hablando de compartir e intercambiar información, mecanismos de información únicamente a través, obviamente, a través, por ejemplo, de teléfonos inteligentes, ahí a lo mejor estaríamos excluyendo a gran parte de la población. Entonces hay que ver si podemos utilizar, no sé, el radio, otros medios de comunicación, trabajar con los líderes para poder nosotros finalmente poder llegar a otro tipo de canales. Y todo eso va a ser mucho más útil. Pero hay muchas formas en las cuales nos podemos adaptar. Y la adaptación, como lo sabemos, es algo contextual. Estamos aprendiendo sobre la marcha, como les mencionaba. Muchas gracias, Vecinati. Bueno, Jeff, ya vi que ya levantaste la mano por ahí. Entonces, bienvenido, Jeff. Gracias. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, sí te escuchamos. Disculpen, sí. Justo me salí en el momento de Vecinati, entonces ya me conecto otra vez. Entonces, la pregunta en particular, yo la hice. Yo sé que trabajas tú muy de cerca con la Alianza de Transparencia y Responsabilidad Social del Banco Mundial. Entonces, también sabemos que finalmente, por parte del Banco Mundial, podemos decir, ¿no? ¿Qué tipo de fondos se otorga para la Alianza para el Gobierno Abierto sus iniciativas? Entonces, bueno, de acuerdo a su experiencia ante esta situación de COVID-19, de acuerdo a esta presentación de la transparencia y la responsabilidad social, ¿no? Finalmente ya dijimos que las comunidades no solamente son puntos en los cuales podamos nosotros hacer todo esto. Entonces, no solamente son quienes van a ejercer y a reclamar que se reivindiquen sus derechos, sino también van a ser los beneficiarios. Entonces, ¿cómo es que podemos ver nosotros a estas comunidades como los beneficiarios? Ahí, ¿dónde entra la transparencia? ¿Cómo juega esto? Bueno, antes les quiero agradecer. Espero que esto no solo sea particular o específico de esta pandemia, sino simplemente aquí me gustaría ayudar a las comunidades porque sé que ellos son los agentes del cambio. Ellos, como les decía, son quienes van a exigir sus derechos y no solamente son quienes van a recibir el servicio, el beneficio. Entonces sí podemos básicamente sí ver este principio de esta manera, ¿no? De manera muy directa. Entonces creo que COVID finalmente es una emergencia sanitaria. Y bueno, finalmente, claro que ha hecho más evidente esto, porque cuando pensamos en la salud de las personas, nada es más importante para facultarlos, para que finalmente tengan también mucha mayor voz, para tener más acceso a la información, también para poder entender específicamente cómo se hace esto. Como decíamos, tienen derecho a esto, a recibir esto, y también tienen derecho a recibir información, y también para poder ver, ¿no? Específicamente cómo van a reivindicar estos derechos. Entonces creo que sí, definitivamente creo que COVID va a amplificar esta situación debido a la naturaleza de esta emergencia. También les puedo decir en el contexto de esta tecnología que habría que tomar en cuenta la importancia de una mayor vinculación, sobre todo el futuro, ¿no? No solamente de los planes futuros o de los
comités que van a trabajar con esto, sino también para poder empezar a desarrollar proyectos de transparencia y responsabilización en lugares como Mongolia, Paraguay, donde hemos también apoyado nosotros esos mecanismos de transparencia. Y de hecho hemos visto que vincularlos a estos proyectos también les permitía, sobre todo, operacionalizar estos planes de acción nacional a través de los programas de responsabilización social, que son finalmente que tienen un énfasis local de colaboración en otras partes también, y así como la participación de los ciudadanos en la implementación del programa, ¿no? Gracias. Entonces, según entiendo, hay esperanza, ¿no? Para el futuro, sí. O sea, no hay que abrumarnos, ¿no? Respecto a los derechos de los ciudadanos y a lo que les tienen que ofrecer los gobiernos, sino tampoco tenemos que dejarlos de lado porque se trate de una emergencia, ¿no? Así es. Entonces, bueno, Carolina, no sé si nos puedes ayudar aquí también con esta parte, porque hay uno que otro comentario por aquí que a lo mejor nos puedes ayudar a reunirlos. También tenemos algunas de las personas como Agustín, que también les gustaría que se respondieran algunas de las preguntas. También agradecen otras preguntas que ya se resolvieron, Agustín. Agustín, ¿andas por ahí? No te escucho, no te escucho. Aquí estoy. Vamos. Voy a hablar en español. ¿Sí? ¿Está bien? Okay, I'm going to speak in Spanish. Okay. Okay. Nuestra participación en este programa fue básicamente un pedido del Ministerio de Salud, diríamos, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que está creando esta pandemia es la falta tiene un efecto mucho peor en sociedades fragmentadas, diríamos, ¿verdad? Y nosotros tenemos una historia de fragmentación social debido a las dictaduras y a los gobiernos autoritarios, ¿verdad? Entonces, una vez que empieza la pandemia y existe desde el gobierno la necesidad de consolidar una relación de colaboración más importante, entonces el Ministerio de Salud nos pidió a nosotros que pudiéramos trabajar en la relación entre el Ministerio de Salud y la sociedad civil, diríamos, ¿verdad? Y fuimos entonces construyendo un vínculo a través de una plataforma donde se administraban las donaciones y donde se podía hacer un seguimiento de esas donaciones, ¿verdad? Pero lo que yo quería informar un poquitito mejor es el hecho de que realmente lo que estamos viendo es que la enfermedad en sí, o sea, el problema sanitario en sí, está creando mayor colaboración y está creando una mayor participación de la sociedad en colaborar con el gobierno. Pero el segundo componente de la epidemia, que es el tema económico y el tema social, por el contrario, está aumentando la separación, está fragmentando nuevamente la participación de la sociedad civil, ¿verdad? Y el componente político está alimentando esta separación. Entonces, la relación entre la sociedad y el gobierno se está sosteniendo en la medida en que haya cada vez mayor transparencia, ¿verdad? Digamos, la solidaridad y la confianza mutua se construye sobre transparencia, diríamos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos poniendo un especial esfuerzo en asegurar que todo el proceso sea lo más transparente posible, diríamos, ¿verdad? Y eso de alguna manera está sosteniendo una relación de colaboración importante. Pero lo económico y lo social, y sobre todo lo político, tiende a romper esta relación de transparencia, sobre todo lo político, creando desconfianza, creando situaciones de confrontación, etcétera, digamos, ¿verdad? Lo
otro aspecto importante es que en nuestra experiencia, a partir de esta relación que estamos teniendo, Agustín, the last one. Yeah. A partir de esta relación que estamos teniendo, está aumentando mucho más el pedido del gobierno de transparentar. En este momento, hace 10 minutos me llamó el ministro de Transparencia de Paraguay, justamente a ver de qué manera podemos colaborar en seguir este proceso de manera a que la sociedad civil se sienta representada por el gobierno y colabore. Gracias, Agustín. Entender algunas cosas, pero una cuestión que creo que me sorprendió muchísimo y no había pensado en eso y que tiene mucho sentido con los puntos que mencionas. Hay mucha más colaboración ahora, sí, como resultado de esta emergencia, ¿no? Que en el pasado entre la sociedad, ¿no? La sociedad civil y el gobierno, y bueno, finalmente, en cuanto al punto y todo que podemos ver también nosotros cada vez están mucho más juntos, eso me hace sentir un poquito más optimista respecto a esta situación, ¿no? En cuanto a lo que puede hacer la emergencia, tenemos mayor colaboración y puede también ampliar esta colaboración que tenemos. Entonces, bueno, ya nos quedan 10 minutitos, entonces vamos a respetar el tiempo de todos. Muchos de ustedes ya pasaron aquí 1:30 con nosotros, no quiero yo perder más tiempo. Entonces, vamos a remontarnos a nuestros ponentes y preguntarles esa pregunta tan sencillita que tenemos. Y después vamos a empezar entonces con ustedes. A ver, ¿cuál sería la lección que aprendieron a partir de esta conversación que tuvieron aquí? ¿Cuál sería esta lección que aprendieron específicamente? ¿Cómo la vamos a poder seguir desarrollando para su implementación? Entonces, empecemos contigo, Luz, en Filipinas. ¿Qué es esta lección que aprendiste? En un minuto, por favor. ¿Qué es lo que te llevas contigo? Cambio de políticas y programas ante este escenario. El gobierno ha intentado de instituir un programa dirigido a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Las mujeres lactantes, los ancianos, las gentes muy pobres, las personas que están en la mayor necesidad a nivel de asistencia social. Una colaboración muy fuerte con la sociedad civil se está estableciendo, pero el reto ahora es reforzarla aún más, porque nosotros ya tiene mucha carga de asistencia social que se está dando a los pobres. El sector privado puede asistir a nuestro gobierno para que este sentido de que se debe de reducir la asistencia por parte del gobierno. Entonces, el reto es que nuestra sociedad civil sea capaz de reforzar esta colaboración y establecer sus propios programas mientras el gobierno hace el cambio en las políticas para poder lidiar con todo esto, sobre todo los más vulnerables, que es lo que dijiste al principio. John, ¿qué es lo que te llevas de aquí? Bueno, para mí yo creo que es la participación, la colaboración, la alianza es mucho más relevante en la actualidad que nunca antes. Yo he visto localmente aquí el uso de la emergencia. Yo también formo parte del gobierno. Los gobiernos locales deberían de tener los presupuestos complementarios, adicionales, y se necesita una transparencia en su manejo. Para mí la participación es la inclusión y es más importante hoy que jamás lo ha sido. Sí, bueno, la transparencia, me gusta muchísimo esto. Florencia, por favor. ¿Qué es lo que te llevas? Bueno, pues el chat. El contexto del COVID es la gran oportunidad para tener el trabajo de rendición de cuentas en la primera línea. Me emociona mucho
ver que las participaciones a través del chat nos muestran que ese esfuerzo vale la pena. Sí, claro, es algo muy alentador. No perdamos la oportunidad de esta crisis y hagamos posibles cambios a largo plazo. George, por favor, ¿qué es lo que te llevas? Bueno, este responde a varias preguntas. Nosotros no solo nos hemos concentrado en hacer trabajo complementario del gobierno. Normalmente el gobierno está recibiendo $1 billón. Entonces hay mucho dinero y también tienen un fondo COVID. Entonces nosotros vamos a empezar a avanzar. Toda la sociedad civil tiene que estar hablando de esto. Estamos tratando de armonizar la iniciativa de la gobernanza, es decir, para poder tener una rendición de cuentas innovadores, una responsabilidad dentro de nuestras comunidades. Entonces estamos monitoreando cómo se prestan los servicios a través de medios innovadores para poder hacer que nuestro gobierno pueda rendir las cuentas, porque ellos tienen que reportar cómo están gastando el dinero. Sí, claro, teniendo tanto dinero de parte de ustedes, pues bueno, tienen que saber cómo lo están gastando. Sí, bueno, hay los mecanismos de rendición de cuentas que van a salir de Ghana. Entonces, cuando ya los tengas bien establecidos, por favor, compártenlas con nosotros para que se puedan utilizar en otras partes del mundo. Bueno, ahora para ti, bueno, es muy similar a lo que es la rendición de cuentas sociales, el convenio que hay entre muchos de los practicantes y muchas de las personas interesadas que están escuchando el chat. Tiene que amplificarse en estos momentos de crisis, sobre todo en la fase del periodo post-pandemia COVID-19. Nosotros también hemos escuchado acerca de las innovaciones y yo espero que estemos avanzando para escalar las innovaciones que funcionen y colaborar conjuntamente como diferentes participantes. En ese punto, toda esta colaboración podrían poner un vínculo en donde hay muchas innovaciones de COVID-19. Por favor, contribuyan con sus ideas en el sitio OGP, aunque sea nada más una frasecita, una palabrita ahí, porque esto nos va a permitir volver a contactarlos e indagar un poco más a lo que se refieren. Entonces, les agradecemos, Carolina. Carolina, regresamos contigo. Sí, bueno, con Laura, una experiencia local que quizás ella pueda compartirlo en el chat y hacer algún comentario antes de que nos vayamos. Hola, Laura. Laura, tienes la última palabra. Hola, muchas gracias. Desde Argentina queríamos compartir una experiencia de ACIS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, donde creamos o adaptamos una plataforma colaborativa para que vecinos y vecinas de asentamientos puedan reportar la situación de sus territorios y también los lugares que son útiles y claves en este contexto, como comedores, centros de salud. Así creemos que es una buena forma de que tomar en cuenta este contexto de que no podemos tener información en el terreno, pero que de forma remota los mismos vecinos y vecinas del asentamiento puedan llevar esta información a medios de comunicación y también a las autoridades. Así que por ahí les dejamos en el chat la plataforma para que la visiten y ojalá puedan replicar experiencias similares localmente. Colaboración y mucha más rendición de cuentas utilizando la tecnología. Realmente toda es una idea fantástica de Argentina, de Filipinas, de Indonesia, de Kenia, de Ghana. Entonces yo creo que realmente esta ha sido una conversación excelente. Hemos aprendido muchísimo, más de 130, 150 de nosotros. Permítanme agradecer primero a los oradores por su contribución
lecciones, todos me han enseñado personalmente muchísimo. Fue muy inspirador y voy a hacer una pregunta a Casania. Quiero agradecer a Carolina, el gobierno de Argentina, su equipo, de tener toda esta idea y alentarme para formar parte de ella. Ha sido un día fantástico. Muchísimas gracias, Carolina, a la unidad de soporte que hizo posible todo esto, que todos se están convirtiendo en gurús de tecnologías de la información para ser profesores, algunos están siendo gurús de tecnologías de la información y todo esto es fantástico. Pero antes de retirarme, hay una pregunta muy importante se estaba haciendo con respecto a Tanzania. Es acerca de un video que muestra acerca del presidente, mi presidente en el COVID-19, que es una conspiración, porque entonces hicieron una prueba en uno de los laboratorios disfrazados. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas es confusa y como sociedad civil nosotros estamos tratando de evitar todos estos mensajes negativos y estamos tratando de convertirlos en mensajes positivos. Entonces, hicimos una campaña. Usen sus mascarillas, usen sus mascarillas, usen sus mascarillas. No tenemos confinamiento, no tenemos ese estado de emergencia, pero estamos tratando de concientizar a los ciudadanos normales para que usen su máscara. Yo debería de estar usando mi máscara en estos momentos. Bueno, en ese frente, protéjanse mucho, manténganse seguros, manténganse sanos y espero contar con su participación en los próximos webinars que tendremos en los próximos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Luz. Entonces, bueno, como pueden ver aquí, es mi hija, es mi hija. Ah, se está saludando. Gracias, gracias, Eyen. Adiós.